Bienvenidos a Empresas de Futuro, una serie de entrevistas que pretenden inspirar y ampliar el campo de posibilidades para empresas que quieren liderar el cambio. Porque como dijo el visionario escritor William Gibson, el futuro ha llegado, solo que todavía no está distribuido de manera uniforme. Mi nombre es Marian Sancal y espero que esto te ayude a encontrar la pieza del puzzle que estás construyendo. Juntos lo haremos posible. ¡Comenzamos! Hola Raúl, un placer que estemos reunidos hoy. Buenos días, Marian. Bueno, te presento muy rápidamente. Raúl es el presidente de Evoca, que se define como humanos detrás de máquinas, una empresa de vending sin igual. Y bueno, estoy encantadísima de poder compartir esta conversación contigo y de que podamos reflexionar sobre algunas cosas. Me gustaría que contaras qué es Evoca y cómo hacéis lo que hacéis. Bien. Oye, esta pregunta no estaba en el guión, ¿eh? A ver, mira, Evoca es una empresa que ya no es ninguna jovencita porque tiene 40 años. Nos dedicamos a ayudar a las empresas clientes, a las empresas que nos contratan, a cuidar a sus personas y lo hacemos diseñando, equipando, atendiendo los espacios de descanso, ¿no? Entendiendo los espacios de descanso como nosotros los entendemos, que creemos que son mucho más que espacios de descanso, porque son espacios en los que se facilita que las personas se relacionen de una manera más normal, que se relacionen de una manera más humana y que normalmente se convierten en unos espacios pues un poco a mitad de camino entre el ocio y el trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Espacios en los que se puede estar trabajando, pero las personas se relacionan de otra manera, ¿vale? Y eso es lo que nosotros hacemos, básicamente. Lo hacemos, bueno, hacemos más cosas, ¿no? Pues también el café que utilizamos lo seleccionamos nosotros en origen, lo traemos, lo tostamos nosotros, lo mimamos, lo cuidamos. Bueno, y eso lo hacemos pues como nos gusta hacerlo, pues somos una empresa pequeñita, trabajamos unas 50 personas, pues nos gusta hacerlo de la manera que consigamos que la gente trabaje lo más a gusto posible, y que venir a trabajar sea pues una cosa, pues bueno, oye, qué bien, ¿no? Pues igual que luego me iré al pádel, ahora voy a trabajar. Y puede ser tan apasionante, tan entretenido, tan bonito, tan retador. Y eso es lo que intentamos básicamente sumar, ¿no? Sumar con nuestros clientes, sumar con nuestra gente, sumar con la sociedad, sumar con el mundo. Y bueno, si lo conseguimos un poquito, pues ya estamos contentos. Yo tengo que decirte que, bueno, yo me enamoré de vuestra compañía cuando la conocí porque yo cuando era joven me dediqué... Bueno, eso pues sería antes de ayer. Sí, me dediqué a... Yo de formación soy, bueno, músico primero y luego arquitecto y me dediqué un tiempo a la arquitectura corporativa. Es verdad que no aquí en España, en Chile, pero me hubiera encantado tener una empresa como Evoca para esos espacios de descanso, ¿no? En los que en la arquitectura corporativa tanto trabajamos. Y Raúl, vosotros dentro de Evoca os organizáis con lo que conocemos como la Lacracia, ¿no? Que es una nueva forma de relación. Me gustaría que explicaras un poco en qué consiste y también el momento en el que, porque entiendo que Evoca no se funda practicando la holacracia como tal, pero un poco qué es lo que te lleva a transitar este cambio en tu organización hacia esta nueva forma de relación. Efectivamente, cuando Evoca se funda, la holacracia no existía porque es una metodología bastante jovencita, ¿no? A ver, como en el caso de la mayoría de las pymes,
Nosotros nacemos, somos muy pequeños, pero nacimos microscópicos. ¿Eh? En sus inicios, en esta empresa trabajábamos 2 personas. Bueno, en el desarrollo de la compañía, al ritmo que se incorporaba, podríamos decir, complejidad y se incorporaba equipo, yo creo que muchos de los que trabajamos aquí empezamos a tener como un cierto... Me cuesta describirlo, ¿no? Como diciendo, oye, que esto algo habría que hacer. Malestar, un poco, ¿no? Que algo habría que hacer, como que los modelos de siempre, aunque los apliques con un estilo personal, pues a lo mejor más flexible y más menos formal y más colaborativo y más humano, aunque los lleves a la empresa con un estilo distinto, pues los percibamos demasiado agotados, como que nos costaba irradiar a todas las personas que formaban parte de la empresa lo que nos gustaría hacerles llegar, ¿no? Y teníamos como una sensación de que cada vez nos parecíamos más, o teníamos el riesgo de parecernos más a aquello a lo que no nos queríamos parecer. Como consecuencia un poco de la dinámica, del desarrollo, del crecimiento, de las cosas que hacíamos, de la tecnología, un poco poniendo todo en la coctelera, ¿no? Porque además todo lo que echas a la coctelera va te empuja en dirección contraria de la que tienes que ir. Es como un fenómeno mundial, que no ayuda en nada a ir por la dirección correcta. Y eso va desde cómo funciona el mundo financiero, cómo funciona la legislación laboral, cómo funcionan las relaciones con los clientes. Al final todo parece que empuja en la dirección que al menos para nosotros es una mala dirección. Entonces llegamos, pues eso, dentro de esa situación de cómo algo hay que cambiar aquí, empezamos a investigar y a indagar un poco, oye, qué modelos había por ahí para organizarse de una manera distinta. Caímos en la lectura del libro de referencia en este mundo, que es el de Frédéric Laloux, creo que se pronuncia, Reinventando las organizaciones, y la verdad es que fue una lectura muy inspiradora. Pero vamos, es una lectura inspiradora relativamente, porque dices, bueno, las cosas se pueden organizar y hacer de otra manera, sí. Aquí este señor pone unos bonitos ejemplos, sí, pero mira, para encontrar 7 se ha tenido que patear el mundo entero. Entonces dices, bueno, ya no sé si es algo que te pone encima de la mesa un reto como que animador o todo lo contrario, ¿no? Porque la verdad es que tiene que buscar en rincones de todo el mundo empresas que tengan modelos de organización, pues lo que él llama TIL. Pero en cualquier caso, tú los lees y dices, oye, que existen. Existen empresas que funcionan, oye, como nos gustaría funcionar a nosotros, ¿no? Y dices, oye, y si nos gustaría y queremos y en principio podemos, oye, ¿cómo hacemos para pasar de lo que tenemos a lo que nos gustaría, ¿no? Porque, vamos, si pueden unas enfermeras en Holanda, ¿por qué no vamos a poder nosotros? No se me ocurre la razón. Pues a partir de la lectura, ya con cierta energía, empezamos a darle vueltas a, oye, cómo se podía llevar a la práctica, ¿no? Y investigamos y dimos vueltas y leímos y curioseamos, hablamos con gente y al final llegamos a ya no sé si convicción, algo había que hacer, porque somos muy de actuar, ¿no?
Pero vimos que la holacracia, que es una de las metodologías, de las herramientas a la que hace referencia Frederic, podía ayudarnos, ¿no? Pues básicamente llegamos a esa conclusión porque vimos en holacracia una herramienta que realmente pues era pues ponía encima de la mesa una metodología, ¿no? De decir, oye, pues haz esto así, organiza la empresa por roles, los círculos, las reuniones hacerlas así. Es decir, oye, y en una organización como la nuestra, que tiende a ser bastante caótica, pues el que te den así unas cuantas reglas para arrancar algo, pues la verdad es que va muy bien, ¿no? Y digo, pues, oye, esta es la nuestra, porque además veíamos que podía encajar bastante bien, pues bueno, lo que hacíamos nosotros y cómo éramos y cómo nos estábamos organizando. Y bueno, empezamos a buscar, pues bueno, los leímos unos cuantos aquí, el libro del fundador, bueno, el inventor de la herramienta, que es un americano que se llama... Brian Robertson. Exacto. Por ahí lo tengo, que tengo un libro dedicado suyo. Raúl, un segundo, que me gustaría puntualizar. Cuando dices algunos aquí nos los leímos, ¿quién se involucró en ese primer momento? ¿O a quién involucraste? Hombre, yo me lo leí, a ver, me leí el libro de La Luz y regalé muchos, por lo menos regalé una veintena, y personas aquí dentro de la organización y personas que están cerca de la empresa, pues bueno, de su lectura cogieron también la ilusión de que se podía trabajar porque en esa línea, porque es un libro pues que inspira mucho, ¿no? Bien. Y luego, pues después de hurgar y de hablar con mucha gente y de darle vueltas, vimos que la holacracia podía ayudarnos y bueno, me leí el libro, que es un auténtico ladrillo. Es un libro que al final es como un manual, pero aburrido, además. Entonces, a la holacracia no se puede llegar a través del libro de Brian, porque, vamos, sales corriendo, es horroroso. Entonces, al final, si te lo tomas como un manual, un poco para rellenar un impreso de la agencia tributaria, pues entonces, bien. Puedes decir, bien, es un manual. Pues bueno, vimos que era una metodología que podía funcionar aquí bien y buscamos ayuda. E investigamos un poco qué especialistas había en la materia para ver si podíamos contratar a alguien que nos acompañara un poco en ese proceso. Al final contratamos había muy pocos en Europa en aquel momento. De hecho, en habla española encontramos uno en aquella época. Francés, pero casado con una española, tenía un vínculo con España y la empresa en la que trabajaba era francesa. Entonces lo contratamos como consultor, con el objetivo de hacer, pues bueno, las reflexiones que habíamos hecho internamente y la aproximación que habíamos hecho, hacerla también con alguien desde fuera. Y pues bueno, hicimos como pues unos diseños de cómo se podría implementar en Evoca. A partir de ahí formamos a unas cuantas personas. A una la formamos más en profundidad, la mandamos una semana a un seminario, creo que fue en Holanda. Y pues bueno, al final pues tuvimos un equipo de personas que tenían una cierta formación, y una de ellas con mucha formación, ¿no? Y al margen de los niveles de formación, pues una parte en la parte de, podríamos decir, donde se iban a dar en los equipos que se iban a dar los primeros pasos, mucha convicción de que podía ser una herramienta que funcionara. Y bueno, se diseñó, se formó tal y se decidió arrancar. Y se arrancó a principios del 20.
¿eh? Y se arrancó con una, pues por círculos, ¿eh? Pues se cogía un trocito, ¿eh? Y empezábamos utilizando la metodología, y después otro, y después otro, y después otro, y fuimos haciendo ese proceso de, pues como una mancha de aceite, de poco a poco, ir formando personas, ir arrancando áreas, ir arrancando otro. Y ahora, en este momento, debemos estar aproximadamente como a un 60%, ¿eh? Con diferentes niveles, dentro del 60%. Áreas de la empresa que llevan ya mucho tiempo y lo tienen muy interiorizado, y otros que llevan menos, ¿eh? Sí que es verdad que la pandemia supuso no lo voy a llamar parón, pero sí que estuvimos pues un par de meses bastante en situación de cierto shock, como que nada de lo normal, estábamos básicamente dirigidos a no perecer en la situación, ¿no? Y a gestionar cosas que no teníamos ninguna experiencia, y todo era urgente y todo era tremendamente complicado. Y pues bueno, a partir de ahí ya salimos de ese shock y nos fuimos recuperando, pero sí que es verdad que la pandemia supuso pues un cierto relajamiento en el proceso de implementación, ¿no? Si no hubiera sido por la pandemia estaríamos más avanzados, ¿no? También es verdad que en la parte que estaba implementado nos vino muy bien, porque habíamos adquirido pues como una dinámica distinta, ¿no? Básicamente en lo que sería la parte de autogestionarse cada uno más, y con más libertad y con más tranquilidad, ¿no? Claro, eso justamente quería aprovechar esto que comentas de la pandemia para hacer esa reflexión, ¿no? De al no estar la holacracia implementada al 100% en la compañía, diferencias que podíais notar entre los grupos o los equipos o las zonas de la empresa en las que sí estaba implementado y otros en los que no, ¿no? Referente a, por ejemplo, a la agilidad en toma de decisiones o en toma de acción. Y también, un poco al hilo de esto, que comentes un poco cuáles son las diferencias. O sea, cuál es la diferencia con respecto al management tradicional y cuál es la diferencia que introduce la holacracia. ¿Qué es lo que diferencia esta nueva forma de hacer? A ver, la holacracia nosotros la entendemos como una herramienta que te ayuda a impulsar. La parte más importante es que te ayuda a impulsar la autogestión. La autogestión entendida como que las personas tienen que tener claro cuál es su propósito dentro de la empresa y qué es lo que se espera de ellos. Tienen que tener claro cuáles son los límites que tienen, y a partir de ahí, pues bueno, tienen que actuar guiándose por su propio estilo, por su propio criterio, y si no hay nada que se lo impida, actuar para hacerlo, para conseguir los resultados que se tengan que conseguir, de servicio, de atención, de producción, de lo que sea. Entonces, ese principio de autogestión y esa forma de entender la autogestión, pues yo creo que es la parte más relevante de la holacracia, ¿no? También que conecta con eso en alguna medida es un poco el concepto de rol, que a nosotros nos gusta mucho. Normalmente en una empresa tradicional lo que se hace es se organizan las personas, y en una empresa que utiliza la holacracia se organizan las tareas, independientemente de quiénes sean las personas que las acometan. Claro, esa despersonalización de las tareas de la organización, que uno diría, hostia, pues eso es muy inhumano. Y dice, no, es todo lo contrario. Eso es lo que lo hace más humano. Primero,
un efecto que tiene muy interesante, es que permite desmenuzar las tareas en roles, y esos roles que sean ocupados por personas independientemente de lo que podríamos decir, de lo que por el tipo de trabajos que hace una determinada persona podrías pensar que se podría ocupar. A ver, en una organización tradicional, yo qué sé, sería absolutamente imposible o muy difícil que pasara que una persona que trabaja en el almacén se ocupe de dar apoyo a un grupo, a sus compañeros en asuntos de bienestar físico, de ejercicio físico, por ejemplo, por decir algo. No, pues diría, no, este trabaja en el almacén y para lo del ejercicio físico tenemos aquí otra persona que es la que tal, dice, porque esto no tiene nada que ver con el almacén, por decir algo, ¿no? O sería impensable que alguien que trabaja en yo qué sé, en la gestión de caja, se ocupara también de asuntos de seguridad informática. Bien. En una empresa que está organizada bajo la forma de la holacracia, al final lo que haces es desmenuzar todo, dicho de manera muy simplificada, por roles, y esos roles los ocupan varias personas, y al final una persona puede ocupar 2, 4, 8 o 27 roles, que algunos sí que los puedes ver como que tienen mucha relación entre ellos, pero otros a lo mejor tienen muy poca o ninguna relación entre ellos. Y los ocupa una persona porque sus habilidades, sus intereses, su forma de ver el mundo o aquello con lo que él se siente cómodo a contribuir dentro de la empresa, pues conecta muy bien con él y, oye, pues yo me encargo de esto. Y eso da unas posibilidades bestiales, porque, vamos, esto de pensar que Pepito solo puede contribuir las cosas relacionadas con el almacén o con las cosas relacionadas con caja o con las cosas relacionadas con facturación, pues bueno, es de una estupidez mayúscula, no sé si me explico. Al final las personas tienen intereses y capacidades muy variadas entre ellas y dentro de ellas. Totalmente. Y a la hora de organizar las tareas, el tener la flexibilidad de que alguien pueda ocupar roles que nada tendrían que ver con la posición que ocuparía en una organización tradicional, pues da una flexibilidad muy interesante, ¿no? Tal vez desde el punto de vista organizativo, eso es lo que sería más distinto respecto a una organización tradicional, que al final aquí la organización pues es un asunto de círculos, roles y círculos dentro de círculos. Tampoco se parece a una organización tradicional el hecho de que exista podríamos llamarlo como una cierta democracia dentro de la elección de qué personas ocupan determinados roles, porque sí que se hacen por votación. Podríamos decir aquellos roles que tienen funciones organizativas, pues de liderar un rol, un círculo no, pero de ejercer de secretario o de facilitador de los círculos, que son figuras relevantes, sí que son posiciones por elección. Y luego, pues también tiene ya no sé si lo describe bien la palabra democracia, ¿no? Pero sí que, pues un poco las normas internas de las políticas, pues se someten a debates, y no son decisiones que se tomen por mayoría, sino básicamente que son decisiones que se toman, pues bueno, alguien para oponerse a que algo se decida, tiene que tener una razón de peso. Claro, se diseña un proceso, ¿no?, de toma de decisiones. Claro, no me vale decir, no, que a mí no me parece bien, no. Eso de que te parezca bien o mal no vale. Al final es en qué medida lo que se está decidiendo
afecta a tu rol o consideras que puede ser perjudicial para la empresa o no. Básicamente, todo muy orientado a proteger el estilo de las personas y la autonomía de las personas, ¿no? En cómo trabajan y cómo hacen las cosas, ¿no? También es verdad que pasar de lo que sería un modelo así más tradicional a este, a ver, no es una cosa que digas, mira, tomamos esta en track, y no. Es un proceso que se va construyendo. Por ejemplo, yo formo parte de algún círculo, y del círculo principal formo parte, y podríamos decir, yo dentro de la organización no... A ver, me llaman, tú has dicho que era presidente de Boca y me denominan presidente, y aquí les gusta que tener presidente, por decirlo de alguna manera, decir, no, nosotros tenemos presidente también, como en las empresas grandes, ¿no? Es como una especie de juego. Pero si tú miras cómo está organizada la empresa, aquí no hay ningún presidente, no hay tampoco ningún director general como tal. En el fondo entiendo... Pero, espera, Miriam, Sí, pero sin haberlo, sí que es verdad que no hemos madurado lo suficiente como para que yo sea una persona neutra. Eso es una realidad. Es decir, mi opinión debería ser una opinión más, pero objetivamente no es todavía una opinión más. A lo mejor también pesa que pues bueno, quieras que no, podríamos decir, aquí hay personas que trabajan en la empresa hace muchos años, y no es fácil pasar de una organización tradicional en la que, pues bueno, aunque sea muy flexible y muy tolerante y muy humana, pues al final se tiende a esperar que te digan lo que hay que hacer, aunque no siempre te lo digan, a una organización en la que el modelo es que nadie te va a decir lo que hay que hacer, sino que te van a decir lo que se espera de ti, o lo que se espera del rol que estás ocupando, me da lo mismo, con qué límites, con qué políticas, tienes que tener claro que no te puedes meter en el terreno de otro, pero a partir de ahí actúa. No vengas a preguntar qué es lo que hay que hacer, no. ¿Qué impedimento tienes para no actuar? Pero, por ejemplo, cuando comentas este rol tuyo, ¿no? De presidente, y que dices, hombre, también entiendo, ¿no? Que todavía Evoca está en la transición, está en el camino, o sea, el proceso es un proceso largo, pero yo entiendo que a pesar de ello, aunque no sea neutro, como tú dices, tu opinión, aunque no sea neutra, pero no impones. Yo creo que más bien tu rol quizá pasa a ser como, digamos, te conviertes en un líder más moral, quizás. O sea, tu opinión tiene más peso, pero porque el reconocimiento de tu rol o de tu lugar en Evoca tiene un peso no impositivo, pero sí moral. Sí, hombre, objetivamente, a ver, soy la persona que lleva más tiempo en la organización, claro. Soy la persona que ha visto más cosas, y para algunas situaciones eso es útil, para otras es contraproducente, precisamente porque tendemos a organizar todo y a medirlo todo en función de las experiencias, y hay situaciones en las que es precisamente lo contrario, hay que intentar huir de las experiencias, ¿no? Pero vamos, sí que estoy de acuerdo, que formalmente no está ahí, pues bueno, pero aunque sea por razones distintas, pero sigue pasando en alguna medida, ¿no? Cada vez menos, y cada vez, bueno, yo he tenido que... esto tiene su cosa, yo personalmente tengo convicción de que el camino es bueno,
pero vamos, si tú asistieras aquí a una reunión, verías que todo el mundo tiene su espacio para hablar, todo el mundo tiene su espacio para decir lo que piensa y todos lo tienen por igual. Y no se puede interrumpir al otro. Vamos, yo me tengo que morder la lengua pues muchísimas veces. Muchísimas veces, porque bueno, pues hablo cuando me toca hablar y cuando decide el facilitador, que no he elegido yo, que me toca hablar. Y bueno, pues eso también requiere pues un cierto aprendizaje. A ver, al final, desde una posición de la mía, y yo estoy seguro que a otros compañeros les pasará lo mismo, decir, oye, es que yo creo que hubiera sido bueno que yo hubiera corregido tal situación o apostillado tal cosa, o dice, bueno, pues seguro que hay ocasiones en las que eso hubiera sido mejor, pero si no sales de esa dinámica, te vas a perder un montón de oportunidades en las que no hacer eso es mejor. Claro. Entonces, es una cuestión de decir, oye, que al final, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Claro. Todos los caminos tienen sus baches, ¿no? Pero, y sus agujeros y sus curvas. Pero al final es decir, oye, y entendemos que por el proceso, por el camino que hemos andado hasta ahora, es que el saldo es positivo, ¿no? Claro. Y además entiendo que cuando dentro de la holacracia las cosas no son estáticas, o sea que cuando se percibe que hay algún rol o algo que no está funcionando bien, se revisa, claro, y se puede cambiar. Es una cosa absolutamente dinámica. De hecho, es de un dinamismo respecto a una organización tradicional que está en otra magnitud totalmente distinta. Hay dos tipos de reuniones, podríamos decir, de sistema dentro de la holacracia. Una son las reuniones tácticas, que son reuniones un poco para hablar de las cuestiones de trabajo, ver indicadores, ver el estado de los proyectos y en los que, pues bueno, se repasa todo, se hacen unos checklists hay unos checklists sobre si las cosas están hechas o no están hechas, que además son reuniones, cuando uno se acostumbra, pues bueno, pues ves que están muy bien, ¿no? Pero pues, yo que sé, un checklist es, a ver, yo qué sé, cada empresa será distinto, ¿no? La revisión de análisis mensual de rentabilidad de clientes. Yo qué sé, por un checklist. El responsable de hacer esto solo tiene dos posibles respuestas. O si está hecho, sí o no. No vale, no, pero es que es sí o no. Entonces, por ejemplo, cuando tú repasas el checklist que afecta a asuntos de todos los miembros del círculo, es sí o no. No me vengas con ninguna historia. O lo has hecho o no lo has hecho. Las cosas que son periódicas, ¿no? Por decir algo. En el estado de los proyectos, pues sí que tú puedes dar una explicación, pero en cualquier caso son explicaciones, pues bueno, que tienen que ser muy concretas y sin irse por las ramas, ¿no? En los indicadores que se utilizan para ver cómo van las cosas que quieras medir y que se miden, pues bueno, pues al final los indicadores se explican de manera pública y bueno, pues todo el mundo es consciente de todo, ¿no? Ojo, además, pues entre iguales. No es que como pasa en una organización tradicional, pues que el no sé quién le va a contar a su jefe o al equipo de dirección, o un colega del equipo de dirección le cuenta a los demás.
oye, mira, pues estamos consiguiendo esto y aquello y no sé qué. No, aquí se lo explicas a todos los miembros del círculo, lo ven todos los miembros del círculo y a mí me gusta decir, porque creo que es así, es que, pues bueno, a tu jefe le puedes contar una milonga, pero a tus compañeros no les vendas motos que saben de qué va todo. No les cuentes rollos porque ellos saben muy bien que es verdad, que es un rollo patatero, en qué medida simplemente estás intentando camuflar tu pereza, tu falta de profesionalidad, tus malos horarios, lo que sea, ¿no? Tu falta de formación, de empeño, y en qué medida no, las circunstancias son, pues a lo mejor es inevitable que pase una determinada cosa. Eso, los que realmente tienen elementos para valorarlo, no son normalmente los jefes, son los iguales, los que están cerca de la patata y saben realmente qué pasa en esas circunstancias que estás ahí planteando, ¿no? Y luego, pues repasaos en una reunión táctica todo ese tipo de cosas, pues lo que se hace es lo que se denomina procesar tensiones. Pues que al final es las cosas que cada miembro del círculo quiere llevar ahí a esa reunión, pues porque entiende que hay algo que no funciona como tiene que funcionar. Entendiendo la tensión, pues como el decalaje que hay entre lo que algo es y el que tiene la tensión cree que debería de ser, ¿no? Es decir, oye, pues algo es así, la realidad es así, y yo creo que debería ser así. Pues bueno, entre lo que es y lo que alguien cree, que cada uno tiene su punto de vista, lógicamente, que algo debería de ser, pues si hay una diferencia entre una cosa y otra, pues aquí se llama tensión. Ya. Y claro, cuanto más diferencia hay, más tensión hay. Es como una goma elástica, ¿no? Claro. Tú la vas estirando, ¿eh? Oye, cuanto más diferencia hay entre lo que es y lo que debería de ser, más tensión hay, más tensión hay, más tensión hay. Tirar de la goma elástica cuesta más tensión hay, más tensión hay. O lo que es lo mismo, cuanto más diferencia hay entre lo que hay y lo que debería ser, más energía hay ahí metida. Más energía, más energía, más energía. Pues bueno, la holacracia sí que es una muy buena herramienta para convertir esa energía que hay en las tensiones en algo bueno. Me encanta porque eso. en las empresas y en las organizaciones y en las relaciones humanas, las tensiones solo producen mierda, conflicto, disgustos, malas movidas, odios. Solo producen cosas negativas, normalmente, salvo algunos seres privilegiados que haya por el mundo que saben de una manera natural gestionar eso en positivo. Normalmente las empresas producen conflicto, producen desajuste, producen ineficiencia. Pues bueno, aquí al final lo que se consigue cuando aprendes a manejar pues esas tensiones y a ponerlas encima de la mesa, ojo, que los pones con tus iguales y las llevas ahí porque entiendes que de una manera natural eso no está funcionando bien, pues bueno, esa tensión al final se pone en beneficio de organizar las cosas, de hacer las cosas, de movilizar las capacidades, pues al servicio del bien. Es pasar de las tensiones al servicio del desastre y del conflicto, a las tensiones al servicio, pues, de que la organización funcione mejor, ¿no? Porque cada vez que alguien detecta una tensión, lo que está poniendo encima de la mesa es una oportunidad de que nos relacionemos mejor. Y de que nos organicemos mejor. Y así es como se viven las tensiones, como una oportunidad de mejora, ¿no? Y bueno, y esa es otra herramienta que tiene la holacracia, pues muy buena, ¿no?
te decía, que pierdo un poco el contexto, que hay dos tipos de reuniones. Unas son estas, y luego estarían lo que se denominan reuniones de gobernanza, ¿no? Que al final son reuniones para crear roles, para fusionar roles, para crear círculos, para crear políticas, podríamos decir para tomar decisiones organizativas. Las otras serán para tomar decisiones operativas, pues, y resolver asuntos operativos. Pues estas son para cuestiones organizativas. Pero al final son un poco, pues, con las mismas dinámicas y con las mismas reglas. Y al principio estos formatos de reunión, estas de reuniones holacráticas, que son las que son. A ver, no quiere decir que todas las reuniones sean así. Al final sí que hacemos unas reuniones holacráticas con una frecuencia mínima y tal, en las que procedemos a actuar y a organizar las reuniones de esa manera, ¿no? Y que se toman decisiones de trascendencia para todo el círculo. ¿Qué te estaba diciendo? Que he perdido. Que en esa o sea, que tenéis esos dos tipos de reuniones, pero que aparte de esos tipos de reuniones que lo hacéis... Claro, no quita la dinámica normal de decir, vamos a hacer una reunión para hablar de esto otro, ¿no? Porque estas reuniones al final son reuniones que tratan muchos asuntos y muchos puntos en un tiempo relativamente moderado. Entonces, al final dices, oye, ¿y cómo puede ser que en una reunión de 1 hora se traten 24 puntos? Pues se puede. Se puede. Se puede. Para según qué otro tipo de cosas no valen estos formatos de reunión. Son para lo que son, ¿no? Entonces, estas reuniones, pues, se convocan en esta casa con unas frecuencias mínimas para que haya una disciplina que realmente se hagan, porque son las que sirven para que todos sean conscientes de todos los indicadores, todos los proyectos, y se procesen todas las tensiones que pueda haber, ¿no? Y son reuniones con su secretario, con su facilitador. Y en línea con lo que decías, de que permite reorganizar todo, claro, en una empresa tradicional, reorganizar la estructura es como una decisión, una mega decisión que se toma solo en circunstancias muy excepcionales. Pero bueno, aquí absolutamente todos los meses se modifica de una manera u otra la organización. Claro, que eso es maravilloso porque permite tener un rol que ocupa alguien lo pasa a ocupar otro, uno que no existe se crea, dos se fusionan y se pone una política nueva, y eso todo es transparente, todo el mundo lo puede ver, todo el mundo lo ve en una herramienta que tenemos y tiene un dinamismo, vamos, impresionante. Claro, permite esa innovación organizacional de manera continua, ¿no? Continuamente se revisa, y aquí hay varias cosas que me gustaría destacar y es precisamente, y además en relación con lo que te voy a decir, te voy a lanzar otra pregunta, y es que, claro, esto es maravilloso en cuanto a que al final se pone el foco, como tú decías, en vez de organizar personas, organizar procesos y tareas. Hay personas que ocupan determinados roles, con lo cual despegamos o quitamos ese apego de la persona con el determinado puesto de trabajo, ¿no? Y esto también lo que permite es, en primer lugar, como tú decías, dar la oportunidad de que las personas puedan ser, digo que las personas no solamente hay una persona que ha nacido para ser director de y entonces hace ese determinado trabajo, o una persona que ha nacido para trabajar en el almacén, sino que la persona que trabaja en el almacén también tiene otras inquietudes, otras motivaciones y puede trabajar en el almacén y aparte aportar en otras cosas que le son de su interés y para las cuales tiene unas determinadas habilidades. Y para mí esto es fundamental, primero porque deja ser a las personas en todo su máximo potencial, digamos, o intervenir en aquellas áreas en las que él considera que puede aportar, que pueden ser variopintas, porque las personas somos sistemas complejos en nosotros mismos,
pero además a mí me parece maravilloso que permite de una manera muy natural y orgánica crear equipos multidisciplinares, ¿no? Porque normalmente en las empresas tradicionales acabamos trabajando de manera departamental y al final en cada departamento hay personas que se han formado de la misma manera, que han estudiado lo mismo, que acaban de una manera como muy endogámica, ¿no? O sea, con un mismo modelo mental sin que haya otras visiones que puedan aportar cosas diferentes, ¿no? Y a mí me parece que precisamente esta diversidad creativa, que es lo que define el equipo multidisciplinar, ya en sí es un valor muy grande para la empresa, ¿no? Y aparte de esto es unir eso, o sea, la holacracia une eso con este desapego de la persona con el puesto, es decir, que no empezamos a actuar o no actuamos desde el ego o desde el miedo a perder nuestro puesto o el miedo a no ser ascendido, sino que actuamos por el bien de la organización porque existe, ¿no?, este desapego de la persona con el puesto. Pero mírate, incluso el propio término puesto es que no existe. Claro. Porque al final, salvo casos muy singulares, la gran mayoría de las personas ocupa varios roles. Claro, por y eso. Además, pues en un momento determinado uno puede desaparecer, otro puede sumar. Es decir, no, incluso dos personas que así de lejos parecería que más o menos desempeñan el mismo trabajo, si luego vas a mirar sus roles, puedes ver que a lo mejor el 60% sí que son comunes, pero el otro 40% no. Claro, claro. Por eso, puesto me refería a empresa tradicional, ¿no? Lo que entendemos por el puesto de, oye, tú entras por el contrato para este puesto que tiene, bueno... Por ejemplo, ahí estoy viendo que hay un compañero del servicio técnico, ahora ahí almorzando. Si tú profundizas en los compañeros que trabajan en el área de operaciones que se dedica a cuestiones técnicas, y ves los roles, descubrirás que sí que hay algunos que son claramente comunes, pero otros, lleva, yo qué sé, uno se encarga a lo mejor de mantener al día la documentación técnica que utilizan todos los tal, y otro se encarga de dar de alta y buscar nuevas soluciones de recambios distintas a las que tenemos, y otro se dedica a entender a fondo hasta la última coma los sistemas de programación de no sé qué familias de máquinas. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Pues cada uno tendrá pues unas capacidades o unas querencias y aunque no las tuvieran, me daría lo mismo. A lo mejor todos pueden ser competentes para todo, pero permite organizar un trabajo más desmenuzado, de una manera pues más viva, más dinámica, más... Y partiendo de la premisa de que la persona, de que cada uno en el ejercicio en el desempeño y en la ocupación de esos roles se autogestione lo más posible. No sé si me explico. Es decir, fomentando la implicación, la autonomía. Claro, a mí me hace mucha gracia cuando hablo con compañeros empresarios, directivos, que a lo mejor ves como esa visión que es muy habitual. Me explico, pues que a la gente hay que mandarle, decir lo que tiene que hacer y organizar el trabajo. Y yo, pues, oye, a ver. Pero a ver, mira, el que a ti te parece más incompetente y menos capaz de tu empresa, sea quien sea, me da lo mismo, he de decirte que se organiza su vida, organiza su familia, se tiene novia o novio, se ha comprado una casa, tiene una hipoteca, decide a dónde se va de vacaciones, se organiza las vacaciones, sabe llevar toda la logística de su casa, de su familia, de sus compras y tal, educa a sus hijos, lo organiza con los colegios, cuida a su madre, a ver, hace un montón de cosas y toma un montón de decisiones que son complejísimas y las toma todas a la vez. Y todo funciona razonablemente. Entonces, ¿me quieres decir que alguien que sabe gestionar su vida con autonomía y tomar un montón de decisiones complejas y armonizarlo todo y tal, luego llega aquí a tu empresa y solo sabe meter
las cosas que le ponen una pantalla dentro de una caja. No sabe hacer nada más. No, fuera es un superhéroe y llega a la empresa y es un zoquete. Pues no. Yo creo que a lo mejor los zoquetes somos los que tomamos las decisiones de todas las empresas. Porque hay las personas tienen un montón de capacidades desaprovechadas, ¿no? Desaprovechadas pues, al servicio del propósito, del servicio, de la producción o, lo que es muy importante también, de la armonía y de la cooperación dentro de las propias empresas, ¿no? Entonces, pues tenemos que aprender a soltar cuerda. Oye, que esto no... Pues deja que la gente respire y saque sus capacidades y déjales que se equivoquen. Claro. Pero Raúl, en esta distribución del poder, digamos de manera ordenada, que supone la autogestión, en vuestro caso además que habéis transitado hacia este modelo, los mandos intermedios, ¿no? O los antiguos directores o jefes de, ¿cómo ha sido? Porque yo entiendo que este tipo de nuevas relaciones, normalmente, claro, también al que le puede dar más miedo, le puede dar más, no sé un poco cómo denominarlo, se puede sentir más incómodo al principio, son precisamente esas personas que antes, ¿no? Como que en ellos residían la mayor parte del poder, ¿no? ¿Cómo es cómo ha sido en Evoca esa transición para estas personas y qué dificultades ves tú que han tenido? Hombre, sí que en un proceso de este tipo sí que puedes esperar que sean las personas pues que más complejo y más difícil y que más cuidado hay que poner en que estén a gusto dentro de esta forma de trabajar, ¿no? Porque efectivamente pues es como una... Pues bueno, al final es... creo que a ti te lo decía alguna vez que hablábamos, ¿no? Pues oye, pues en las empresas es aquí, ahí está como aquí está Dios arriba, es Dios, ¿eh? Y lo sabe todo y su punto de vista es indiscutible, ¿eh? Dios. Sí. Y luego debajo hay como unos semidioses, sí. ¿eh? que no lo saben absolutamente todo, en lo que les falte les iluminará el Dios que está encima, ¿eh? Y esos semidioses son los que deciden el bien y el mal y quién lo hace bien y quién no lo hace bien y qué es lo que tienes que hacer mañana o el siguiente cuarto de hora, ¿eh? Y si la organización es todavía más complicada, debajo de los semidioses están unos pequeños dioses sí. y después están los microdioses. Sí. Pues bueno, esto al final pues todo se tambalea un poco, ¿no? Bien, y esas personas, que hay personas valiosísimas, porque en la mayoría de las organizaciones, esos más o menos normales, esas posiciones las suelen ocupar personas que en lo que hicieron antes de ocupar esas posiciones tenían excelentes desempeños, normalmente, entonces son personas valiosas que acumulan conocimiento y pues bueno, al final hay que conseguir el pasar de un modelo a otro sin que pues esas personas entren en una pues como que no se sientan incómodas, inútiles, cuestionadas. Pues es simplemente entender, decir, oye, mira, de lo que tú, de la energía y el tiempo que tú dedicas a este proyecto, hay una parte muy gorda que dedicas a mandar, a controlar, a supervisar, a corregir. Pues bueno, vas a tener que seguir dedicando una parte
a ayudar. Bien, pero vas a liberar un montón de capacidades para hacer otro tipo de cosas que tengan un impacto más valioso e insustituible en lo que la empresa produce, lo que sea, ¿no? O a la organización que la produce, me da lo mismo. Pues bueno, en algunos casos ese camino es sencillo y es fácil y lo que hacen es focalizarse en parte de las tareas que venían haciendo, que se ajustan a los roles que se definen, pero con más dedicación y con más calidad, y entender, pues bueno, yo creo que la mayor parte de las personas en una empresa normal, con un clima razonable y explicándolo bien, tienen la capacidad perfectamente de acomodarse, de adaptarse a un modelo así, ¿no? Pues luego puede haber alguno que si no cumple esa función de lo que yo mando se hace y ya está, ¿no? Y entiende que ese es lo que da sentido a su vida, pues esa persona pues al final se va a desajustar y lo más seguro terminará sobrando ahí, ¿no? Pero vamos, normalmente el proceso va bien porque ayuda mucho el tener que dar también, el tener que rendir cuentas a tu entorno, a tu círculo. Al final, las áreas de trabajo en las que uno se centra, pues tiene que ser valioso en ellas, tiene que aportar y además no solo tiene que parecer que aportas, sino que tiene que ser que aportar de verdad y todo el mundo tiene que ver que aportas y bueno. Aquí en Evoca somos una organización pequeña y no hemos tenido ningún disgusto de decir, oye, pues alguien que no ha habido forma de que encaje. La verdad es que de momento bien. De momento bien. También conozco a personas que en esta transición, con personas que antes cumplían un rol más de mando intermedio, incluso como tú dices, o directamente el rol de Dios, en esta transición han encontrado también alivio. O sea, porque muchas veces no se habla del sufrimiento que también llega a haber en las organizaciones, en los puestos de responsabilidad, en momentos en los que, claro, como hay que... esto también lo he sufrido yo en mi organización anterior, por ejemplo. Es decir, cuando al final todo el poder se concentra en una persona o en una persona y su equipo, al final hay muchas tensiones y hay mucho sufrimiento. Y como tú dices, tenemos que acercarnos a ese arquetipo, ¿no?, de ser dioses, que todos lo saben, que tienen una visión espectacular, ¿no?, y saben lo que va a pasar en el futuro y son súper visionarios y súper buenos gestores además y todo lo hacen súper bien. Y muchas veces eso genera mucho dolor porque realmente hay mucha incertidumbre, vivimos en momentos muy inciertos. Y sí que conozco a gente que cuando ha transitado ha sentido alivio y se siente mejor, aunque al principio pueda chocar con esa forma de pensar o ese modelo mental en el que hemos estado desarrollando toda nuestra carrera profesional. O sea que también puede ser que para mucha gente no solamente no sea, digamos, algo doloroso, sino que sea un alivio. Claro, por ir un poco a los extremos, las personas que sacan su felicidad de que la empresa cumpla su función, aporte, sea una organización saludable, las personas tengan, además de un sitio donde ganarse la vida, pues un sitio que les enriquece como personas y que es una comunidad sana. Y pues bueno, los que tienen esa visión y lo que quieren es aportar a que todo vaya por ese camino, y todo el mundo esté más contenta en ese entorno, incluidos los accionistas, pues hostia, si sacas tu bienestar de ahí, te encuentras muy a gusto en esto, y si tu bienestar, por irme al otro extremo, sale de que soy el que mando,
pues en este entorno pues vas a estar pues peor, ¿no? Sin ninguna duda. Absolutamente. Y por pasar a la última parte de la conversación, sobre este empeño que ya sabes que tengo de intentar ver la manera o que entre todos podamos aportar ideas de cómo trasladar esta esencia o esta forma de organizarnos más saludable dentro de las organizaciones hacia afuera, quería enlazarlo un poco con esto que comentabas al principio, de que antes de decidir o de poneros ya con las manos en la masa en la transición hacia la holacracia, decías que incluso le habías regalado libros o lo habías conversado con gente no necesariamente de dentro de la organización, pero me imagino que, pues no sé si proveedores o otro tipo de organizaciones o de personas que pertenecían a otras organizaciones que tenían que ver en algún punto con Evoca. Y me gustaría saber primero, desde ya no solamente centrarnos en Evoca, dentro de Evoca, vuestras relaciones, sino cómo esto ha cambiado vuestras relaciones con todas las demás organizaciones con las que podéis llegar a colaborar y cómo entreves tú que más allá de, como yo digo, ¿no?, las empresas que funcionan bajo estos nuevos paradigmas como Evoca se convierten en un agente de cambio en sí mismo, porque es imposible que no trasladen a sus organizaciones adyacentes esta ilusión, o esta motivación o esta nueva forma de entender el hacer negocio. Pero más allá de, primero, que me comentes eso, cómo se da, cómo percibís que vosotros estáis inspirando a todas las organizaciones de alrededor, y de cómo podemos, desde otros puntos de la sociedad, crear espacios de confianza para que nuestros ecosistemas, nuestros territorios también sean más sanos. A ver, nosotros hacemos... nosotros entendemos que explicar lo que hacemos y cómo lo hacemos forma parte, es una responsabilidad nuestra. Es como esto de la RSC, que dice, bueno, pues forma parte, no solo es tener unas determinadas políticas y ir en una determinada dirección y tener unos determinados impactos. No, también forma parte de la RSC contar eso, porque también es obligación, pues servir un poco en la medida que sea posible, de inspiración o de modelo, ¿no? Pues bueno, eso que dicen los de la RSC me lo cojo también para la holacracia. Entendemos que forma parte de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Oye, en la medida que lo que nosotros hacemos pueda ayudar o inspirar a otros, pues bienvenido es, ¿no? Es nuestra obligación, lo vivimos así. Entonces nosotros, pues en todos los foros que participamos, empresariales y de todo tipo, y encuentros y actividades y colaboraciones con organizaciones y eventos de todo tipo, allí donde nos dejan hacemos apostolado de estos caminos, ¿no? No voy a decir de la holacracia como tal, porque al final la holacracia es una herramienta. Ya nosotros hemos elegido la holacracia como herramienta, como podríamos haber elegido otra. Y para mí lo de una herramienta u otra pues tiene una relativa importancia. Lo importante es en qué dirección quiere ir uno. Claro. Y se puede ayudar de lo que haya, ¿no? Incluso en organizaciones más pequeñas, como a nosotros nos ocurría en el pasado, todavía más pequeñas de lo que somos ahora, pues bueno, pues al final es que no hace falta ni herramientas, sino simplemente hace falta querer, y porque poco más hace falta en según qué organizaciones. Pero vamos, nosotros ese apostolado lo hacemos. Y mi percepción es, a ver, no hay ni el más zoquete de los responsables empresariales, y al más insensible de los
directivos de empresa, y al menos visionario, y al menos humano, y al que tenga menos talento, tú le das a leer el libro de Frederick y en un capítulo u otro, en un párrafo u otro, en una frase u otra, le impacta emocionalmente. En el sentido de decir, hostia, como que envidia, como me gustaría que en lo que yo hago a veces las cosas fueran así, ¿no? Entonces, como eso es así, pues yo creo que en realidad las ganas de hacer las cosas de otra manera está dentro del ser humano, ¿eh? Ocupe la posición que ocupe. Claro, otra cosa es con qué audacia, con qué ritmo, con qué energía nos ponemos a cambiar las cosas. Pues yo creo que sí que las cosas cambian, y van cambiando y van evolucionando. Yo qué sé, hace un siglo, más de un siglo ya, Henry Ford decía, oye, yo para construir los coches, Henry Ford, que era un visionario en su época, era un adelantado, pues bueno, él decía, oye, para construir los coches yo necesito manos. Dice, el único problema es que con cada 2 manos me viene una cabeza. Como diciendo, es que es un problema eso, hostia. Pues, claro, y ese era el visionario de su época. Bien. Entonces, yo creo que el mundo sí que va por la dirección correcta, lo que pasa que va, a lo mejor no en todo, pero vamos, lo que pasa que va muy despacio. Sí. Va muy despacio. Muy despacio, muy despacio, muy despacio. Y las organizaciones evolucionan, pero evolucionan muy despacio. Y, por ejemplo, nosotros ahora estamos hablando de estas cosas, pero esto lo hablamos 4 chalaos en España. 4. Hablarlo. Si tú te vas a cualquier ciudad española o a cualquier pueblo y empiezas a visitar empresas, verás muy buenas prácticas. Unas aquí, otras por ahí, otros, es decir, ves buenas prácticas, ves cosas que evolucionan en la dirección correcta, ves organizaciones muy pequeñas que de una manera natural funcionan como les gustaría funcionar a las grandes con muchos procedimientos y muchos sistemas, y porque en una organización pequeña eso es posible. Y excepcionalmente, muy excepcionalmente, ves organizaciones medianas o pequeñas, no tan pequeñas, y grandes, pues bueno, que dedican, pues que tienen un plan o una intención y dedican energía y trabajo y talento, pues bueno, a una manera proactiva a ir por en una determinada dirección. Pero es muy poco, Entonces yo creo que hay mucho de evolución en la dirección correcta, muy lenta, y muy pocos ejemplos en los que se tomen medidas un poco más de fondo y más radicales, y lo entiendo perfectamente, porque es que, pues bueno, eso no solo pasa en las empresas. Bueno, si tú te miras, las empresas son, dentro de las organizaciones humanas, los avanzadillas, los revolucionarios de la organización, porque vete a la administración pública, es muchísimo peor. Sí. Muchísimo peor. Las ONGs, pues yo creo que no están mejor que las empresas. Yo creo que están peor, personalmente. Entonces, dentro de lo que son organizaciones humanas, las que evolucionan de una manera con más brío, siendo muy poco, son las empresas. Sí. Entonces, sí que vendría bien, y ahí sí que un trabajo de divulgación y de contar, tal, que cada vez hubiera pues más ejemplos en los empresariales en los que se pues cambian más los cimientos, la forma de organización, la tal, porque pues bueno, a base
de ver casos y ejemplos, pues a lo mejor la gente se moviliza más, ¿eh? Claro. Pero hay que partir de una idea, de una realidad, es que es las empresas que ponen patas arriba, por ejemplo, los modelos de organización, para ir por estos caminos que estamos comentando, sean unos caminos u otros, me da lo mismo, unas herramientas u otras, somos una minoría, porque una cosa es decir, ¡ay, qué bien! Oye, pues me gusta, qué buena idea, y otra cosa es remangarse y asumir los riesgos de ponerlo todo patas arriba. Sí, pero fíjate que a mí me preocupa sobre todo, ya no solo, ¿no?, que haya un tiempo de transición entre que uno toma contacto con este tipo de nuevos paradigmas y toma un tiempo interiorizarlo y decidir arremangarse, me preocupa casi más el que no termine, o sea, la lentitud con la que somos capaces de difundirlo, precisamente porque todavía es muy minoritario, ¿no? Por eso un poco surge este proyecto de las entrevistas en las que estamos hoy aquí, porque a mí me pasó, yo vengo del mundo startup y yo he vivido en carne propia lo til que es una startup cuando nace realmente, porque al final somos, en mi caso, por ejemplo, empezamos 3 personas y era como todo, pues, una motivación y un propósito muy claro, una motivación intrínseca brutal, éramos un equipo multidisciplinar, ¿no? Y muy til, en el fondo, o sea, sin conocer intelectualmente esta corriente, éramos muy así. Pero a mí lo que me ocurrió es que, perteneciendo al ecosistema emprendedor, acabé participando en diferentes, pues, incubadoras, aceleradoras, formándome en escuelas de negocio, y toda la corriente en ese entorno, incluso en el mundo startup, ¿no?, que puede parecer, pues, que es mucho más innovador y tal, al final, en el crecimiento de mi startup, como yo solamente estaba en contacto con una corriente de pensamiento muy de management tradicional, al final mi mentor de recursos humanos en la aceleradora me venía a pintarme el organigrama del dios, ¿no?, CEO / dios, y luego los semidioses, ¿no?, director de marketing, director de pues venta, director de tal, ¿no? Y luego, pues, la gente que tengan a cargo. Con lo cual, claro, yo sentía una tensión muy grande, porque en el fondo yo misma sentía que en mi propia organización perdíamos todo lo bueno, quizás, ¿no?, del principio, de la agilidad, la innovación, el ser cada uno en su máximo potencial y todo el mundo aportando lo más que puede, ¿no?, a ir convirtiéndonos en algo tradicional donde, como tú dices, ¿no?, las tensiones no se tratan, se acumula cosas negativas, ¿no? Yo le digo el agujero negro, de repente nos íbamos convirtiendo de la supernova a un agujero negro absoluto, ¿no? Entonces, y precisamente en mi caso, fue porque en ese ecosistema, y que puede parecer ecosistema más innovador, toda la corriente de pensamiento estaba totalmente orientada al management tradicional. Por eso creo que es tan importante y os agradezco de corazón que sintáis como responsabilidad el poder difundir estas nuevas ideas, porque para mí el peligro es precisamente ese, que no lleguemos a tiempo en la difusión de estas ideas, porque luego estoy de acuerdo contigo en que hay una transición, desde que tú empiezas a tomar contacto con esto hasta que eres capaz de arremangarte, ¿no?, porque te lo crees de verdad y lo has interiorizado. Pero más peligroso me parece que ni siquiera tomes contacto con estas corrientes, que además al principio cuesta trabajo entender, porque claro, estamos en un modelo mental absolutamente diferente, ¿no?, desde el colegio, te quiero decir, es que los propios colegios son así, ¿no? Y la administración es, pues eso, muy arcaica, ¿no? Y la propia universidad, ¿no? Es que te quiero Sí, decir. no ayuda, pero además, yo qué sé, tú dices los colegios, la universidad, son modelos absolutamente rígidos, cuadriculados. Es lo mismo, ha llegado el ministro o la ministra de turno,
y ha dicho, esta es la ley, esto hay que organizarlo así. Y esto es así, y esto es así. Vamos, es imposible que eso funcione bien. ¿Por qué? Porque estás hurtando al modelo la creatividad de todos los que trabajan en el modelo, en el sector, en lo que sea, en la educación, ¿no? Por decir algo. Lo estás hurtando. ¿No sería mejor que dejaras un amplio rango de libertad profunda? A lo mejor dejando pues unos mínimos, si te da miedo, dejas unos mínimos que garanticen que la gente aprenda a sumar y a restar y poco más. y deja libertad, porque de la libertad saldrán multitud de modelos. Y de esos modelos, muchos modelos que salgan, quedará evidenciado que unos funcionan mejor que otros. Y los que funcionan muy bien servirán de modelo para otros y copiarán. Y al copiar, además, mejorarán. Y cuando ese copiar y mejorar haya pasado a estandarizarse mucho, vendrán otros con unos modelos que serán totalmente disruptivos de los que se suponía que eran los mejores, porque en su día, y ese proceso de continua mejora y de evolución, pues bueno, realmente enriquecerá, porque si tú das un esquema cerrado, cuadriculado, y no te puedes salir de aquí, y esto es así, y esto es así, y esta es la metodología, y estas son las asignaturas, y este es el contenido, pues que estás tirando por la borda un montón de capacidades de mejora de todo eso, por la vía de no dejar libertad de acción y libertad de mejora y libertad de cuestionar y de poner arriba la forma en que se hacen las cosas. Pues bueno, y Raúl, todo va, es que no ayuda. Yo entiendo, uno dice, no, es que las empresas, a ver, las empresas son dentro de este lío que tenemos de tal, son los más audaces de todos, los que más arriesgan, los que más cambian. Es decir, son la punta de lanza. Se percibirán como rancios, pues son la punta de lanza. Porque los demás, agárrate. Los maulas y los rancios que son. Entonces, hostia, y eso con todas las zancadillas que se ponen. Bueno, una muy obvia a la hora de hablar de cómo nos organizamos en las empresas, una zancadilla permanente es la legislación laboral. La legislación laboral es que no hay por dónde cogerla. Son como unas cadenas que te atan y que impiden a las organizaciones, a las personas, con el argumento este de vamos a proteger. ¿Qué coño vas a proteger? Lo que haces es empobrecer y frenar el que las personas y las organizaciones y el mundo se desarrolle, crezca, genere prosperidad. No estás ayudando. Hay una desconexión absoluta en cómo, pero absoluta, con unos esquemas, con unas normativas que muchas de ellas tienen medio siglo ya. Absolutamente. Pero además, cuando se habla de cambiarlas, en gran medida se habla de cambiarlas a peor. A peor. Sí. ¿Qué dices? Pero a ver, ¿estamos locos o qué? A peor. Pero a peor. Claro, entonces es que no es fácil, no es fácil, porque al final la educación amuebla las cabezas como las amuebla, todos los inputs que recibes del mundo mundial pues son como son, la normativa es como es decir, pues ya es... Y Raúl, ¿tú crees que... Hay muy poco que las personas trabajemos asumiendo nuestras responsabilidades y siendo profundamente conscientes que en gran medida lo que pasa es consecuencia de nuestros actos, que es una base imprescindible para que la autogestión funcione. Hostia, es que la gente tiene la cabeza amueblada, la tenemos como la tenemos, yo me incluyo. ¿Y tú crees que sería posible o que ayudaría
crear espacios en los territorios para intentar con herramientas, igual que, ¿no? Como tú decías, la holacracia lo que hace al final es una herramienta, ¿no? Facilita que podamos relacionarnos de otras maneras, ¿no? Y pone encima de la mesa una serie de herramientas para procesar tensiones, para repartir el poder, etcétera, ¿no? Crear espacios en los territorios, llamemos territorio el que sea, ¿no? Puede ser provincial, puede ser la ciudad, ¿no? Dependiendo de los tamaños, puede ser incluso en Cantabria, yo me lo planteo a nivel de región, porque al final es uniprovincial, ¿no? Espacios en los que a través de una serie de herramientas escalada, ¿no? Imagínate la holacracia escalada a la complejidad del territorio, podamos poner a los representantes o a personas de los diferentes sectores, administración, empresas, además de diferentes sectores, organizaciones, ONG, etcétera, a que empiecen a relacionarse de otra manera a través de nuevas herramientas que les permita quitarse puntos ciegos. Y si esto te da alguna esperanza, ¿o qué crees tú que habría que tener en cuenta para que eso suceda y tenga éxito y que no muera en el intento? Pues, a ver, para que no muera en el intento hace falta personas, empresas. Al final las empresas no somos más que unas cuantas personas juntas haciendo algo, que quieran, que tengan un porqué. Porque, vamos, no sé qué filósofo fue el que dijo que si alguien tiene un porqué encuentra el cómo, ¿no? Pues hace falta que haya porqués. Si hay gente que tiene claro que hay razones para ir por un determinado camino, pues el cómo funciona. Claro, si las personas que lo tienen que conseguir son, yo qué sé, una mezcla de gente que tiene porqués y que se lo cree, con otros que yo estoy aquí porque me han mandado, ¿no? Porque soy el secretario general de la Asociación de Empresas del Metal, que ni creo ni tal, pero me han dicho que viniera, pues aquí estoy, ya está, ¿no? Y el otro es el técnico de la área de desarrollo del ayuntamiento. ¿Y qué haces aquí? Pues nada, que me han mandado. Claro, sin unos porqués muy potentes y unas convicciones potentes, esto yo creo que es, no voy a decir imposible, porque no hay nada imposible, pero es tremendamente difícil. Porque ya es difícil cuando hay mucho porqué y muchas ganas, con que imagínate. Entonces yo creo que si uno quiere construir algo que ayude, lo primero que tiene que hacer es no incorporar al proyecto a personas que no tengan una convicción. Es decir, si en un proceso de ese estilo pues tiene que estar representada la Asociación del Metal de Empresarios, y sigo con el ejemplo, no me vale que tú me mandes a uno y se incorpore a esto. No. A ver. Claro. No me vale, eso no me vale. Necesito a alguien de tu equipo que crea en esto. Alguien que tenga la convicción de que esto es bueno, que esté dispuesto a asumir los riesgos y las incomodidades de estos procesos, porque entiende que nos llevan a mejor sitio. Y que va a tener un impacto relevante en cómo viven las personas, ¿no? Entonces, venga, ¿quiénes son los miembros de tu equipo? ¿Quién puede tener
mejor estas convicciones. Oye, pues venga, pues ahora a lo mejor hay que explorar con él, recomendar unas lecturas, hacer unos talleres previos en los que hagamos una puesta en común, unas reflexiones, oye, y a partir de ahí, pues si de lo que estamos hablando es de que hagamos puestas en común, nos retroalimentemos positivamente y organicemos aquello que esté en nuestra mano de una manera diferente, para ayudar a las empresas y a la relación entre las empresas a que vayan cojan una dinámica distinta. Hostia, la clave es no tener al enemigo dentro, porque si no es el permanente, pues bueno, nos juntaremos, nos daremos un café, con un poco de suerte no será muy malo, y poco más, no sé si me explico. Para esto hace falta mucho entusiasmo. Entonces yo creo que hace falta incorporar a esos procesos a gente con entusiasmo, en dirección correcta, y si no, el trabajo previo es sembrar para que ese entusiasmo florezca. Porque si no está previamente va a ser una pérdida de tiempo, desde mi punto de vista. Y si eso nos da equipos pequeños, porque no conseguimos que haya entusiasmo más allá de unos equipos relativamente pequeños de salida, pues no pasa nada. No pasa nada, porque es mucho mejor una cosa pequeña que sea una maravilla que no una grande que no sirva para nada, que sea una simple pérdida de tiempo, ¿no? Entonces yo creo que hace falta, pues eso, hace falta convencimiento, ilusión, ver que es posible, un poquito de fe, muchas ganas, capacidad de un poco de arriesgarse, de tener cierta capacidad de aguantar pues los tropiezos que va a haber, que los habrá. Pues bueno, yo no puedo otra cosa más que animar a cualquiera que quiera iniciar ese proceso, ¿eh? Pero vamos, hay que tener muchísimo cuidado con los compañeros de viaje, ¿eh? Por ejemplo, nadie tiene que ser, no puede haber nadie que sea por imposición del tipo que sea, ¿eh? Si no es por convicción, ya empezamos mal. Claro. Ya empezamos mal. Pero vamos. Anotado queda. Pero vamos, yo creo que pueden ser procesos, porque al final, por mucha digitalización que exista, por mucho mundo global, por mucho, pues quieras que no, la mayor parte de nuestras vidas y nuestras relaciones y nuestras actividades, y a menudo en las empresas, la mayor parte, en el caso de muchas empresas, de nuestro tráfico mercantil, se mueve en nuestros territorios. Entonces, al final, eso es un elemento que nos conecta y que nos une y que nos conecta emocionalmente y físicamente y en los propios intereses empresariales y en las posibilidades de colaboración. Vamos, entonces el llevarlo al territorio a mí me parece una muy buena herramienta y muy buena estrategia, ¿eh? Sí, un poco es algo pero así. Con esa premisa de que es algo, pues bueno, pues que tiene que ser algo, pues igual que la holacracia se dice que es que ayuda a que las empresas se conviertan en órganos evolutivos, ¿no? Porque tienen esa capacidad de adaptación, ¿no? Pues yo creo que debería de nacer como algo así, ¿no? Decir, oye, pues a lo mejor nace como algo pequeño, pero auténtico, ¿no? Y que, hostia, crece de verdad, ¿eh? No oye, apúntame que sois muy guays y queda muy bien, que participamos aquí. No. No.
Sí, de hecho, esto que me dices ya así un poco como colofón final, no recuerdo la frase exactamente, pero algo así como gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas que pueden cambiar el mundo, ¿no? Un poco esa es la inspiración, yo creo, de esta reflexión que me hace. Hombre, a poquísimo que cambie uno ya cambia el mundo, Sí, porque el mundo es la suma de todo. sí, Así sí. que Oye, Raúl, nada es pequeño. nada, pequeño. Muchísimas gracias por esta conversación tan iluminadora, o no sé muy bien cómo denominarla, pero enriquecedora desde luego. Eh, Ha sido un placer, muchísimas gracias por prestarte a ello y por inspirar tanto, yo diría. Pues gracias a ti, Marian, por contarlo, por tener la audacia de meterte en estos líos, y gracias por tus sueños, ¿no? Porque al final todo lo importante, y lo menos importante también, pero todo, pues al final nace de que alguien pensó algo, alguien quiso algo, alguien se ilusionó con algo, ¿eh? Y eso está claro que lo tienes, ¿eh? Así que a partir de ahí todo es posible. Muchísimas gracias. Gracias, que tengas buen día. Hasta luego. Eso, adiós.